¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al espacio del doctor Leonardo Curcio. Las 8 en punto es el tiempo del centro del país. Los saluda Jaime Núñez. Ay, ¿en cuál estoy? Estoy en la número 3. Ya me veo que estoy en la número 3. Gracias por estar con nosotros. De aquí hasta las 9 de la noche vamos a tener mucha información. ¿Y qué le parece si comenzamos con un resumen? Ya le decíamos, hoy amanecemos con buenas noticias en torno a la COVID-19. Sí, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara que el COVID-19 termina como una emergencia sanitaria a nivel global. Ayer el Comité de Emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro el fin de la emergencia de salud global por COVID-19. Sin embargo, eso no significa que el COVID haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial. Este virus llegó para quedarse. Sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos de casos y muertes. Bueno, México va a anunciar la próxima semana qué ocurrirá si finaliza ya la emergencia sanitaria por COVID-19. Pues en la realidad, pues prácticamente estamos conviviendo con la COVID-19, pero también ya estamos tomando decisiones un poco ya post-pandemia y pre-pandemia también, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en una realidad que vive nuestro país. No va a aumentar el flujo migratorio por final del título 42 en Estados Unidos. Esto lo confía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez México firma un acuerdo de entendimiento con los Estados Unidos para movilidad laboral. Hoy lo dio a conocer el canciller. La conferencia de prensa con motivo del 5 de mayo, el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, se llevó a cabo allá en Puebla. Y esto fue lo que dijo el canciller de la República. Se puede visitar este sitio de la aplicación CBP One o bien dirigirse a las embajadas y consulados de los Estados Unidos. Pero es falso que ya a partir del 12 de mayo no hay ningún problema, te brincas, pagas 5 o 7 mil dólares o lo que te cobren y te vas a quedar en Estados Unidos. Es un engaño y se arriesgan. Máxime que hay una vía acordada para que puedas tú acceder, para que puedas tratar de hacer tu solicitud. Es una aplicación. Para los que quieran venir a México y buscar empleo en México, tenemos un portal, Empleo Gobierno de México. Bueno, es lo que dijo el canciller de la República. Y a petición de Colombia, vámonos al norte del país. En México, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora realiza operativos para localizar a 10 colombianos luego de que sus familiares perdieran contacto con ellos. Hace unos minutos, antes de saltar a la televisión, hablábamos con nuestra compañera Michelle Rivera con buenas noticias sobre esto. Ya fueron localizados estos colombianos que no estaban en contacto con sus familiares desde hace al menos 48 horas. Hoy lograron ser localizados. Vamos a estar atendiendo esta información de última hora que se está generando directamente allá en Sonora. Y en Durango, un total de 32 migrantes centroamericanos fueron rescatados luego de haber sido privados de su libertad. También imagínense. Y la Comisión de los Derechos Humanos emitió recomendaciones al Instituto Nacional de Migración luego de que deportara a 4 personas refugiadas. Son 8 los mexicanos en la lista de criminales más buscados. Esta lista que pues gusta mucho en Estados Unidos no realizar. Son lista de gente que genera pues dolor, sí, afectaciones a la sociedad en Estados Unidos. Son la lista de los criminales más buscados por la DEA. Suman operadores de los Chapitos, Alan Gabriel Núñez Herrera, quien fuera detectado con una operación encubierta de la DEA que suministraba pastillas de, ¿qué cree? Pues sí, de fentanilo. Y el presidente López Obrador revela, en este sentido, que tiene pruebas de que llegó al puerto de Lázaro Cárdenas un contenedor directamente desde China con precursores de fentanilo. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se hizo. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con más información aquí a Teléfono. Mónica Padilla, que nos está escuchando. Moni, gran queridísima amiga. Ella pues nos escucha al doctor Curcio habitualmente y hoy se llevó la gran sorpresa, bueno, espero que haya sido gran sorpresa, de que escuchó a su gran y entrañable amigo Jaime Núñez, que vamos a estar estos días, vamos a estar viernes, lunes, martes y miércoles. El doctor Curcio ya estará de nueva cuenta el próximo jueves en su espacio informativo. Vamos contigo, Paco Villalobos, que el día de hoy en Estados Unidos se reconoce esta fecha desde hace, pues de siempre, prácticamente
por encima, nosotros tomamos muy en cuenta para nuestro calendario festivo el mes de septiembre, 15-16, por lo que significa la independencia de México, pero Estados Unidos reconoce mucho lo que está alrededor del 5 de mayo, hay eventos, hay días de la hispanidad, se toma en cuenta mucho en la Casa Blanca. ¿Y qué está pasando? Porque también todo el tema del título 42, ¿qué dijo Alejandro Mayorkas? ¿Se están preparando para ello? Paco Villalobos, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Cómo vas allá en Estados Unidos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Jaime? Mira, como ampliación del tema de Luis Miguel, ya que emocionaste a Lucy con el concierto, ya se la había olvidado. No, hombre, amigo. Perdóname, amigo, pues vas a tener que desembolsar $1,200. Suite. No, una suite en el American Airlines Center, allá en Dallas, una suite para aproximadamente 12 personas, está a $5,000 morlacos, $5,000, y te incluye ya la bebida, y te incluye la comida y demás. Yo creo que 5,000 entre 12 no está nada. Pues ahórrale, amigo. $5,000. A mí en lo personal siempre me ha gustado esta fecha, aprovecho para decirle a cuanto norteamericano me deseaba feliz día de la independencia, para decirles, por favor, lean tantito, no es el día de la independencia, es el día de la batalla de Puebla, sí. que al día siguiente perdimos, y bla, 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 y todo el rollo. Pero bueno, la Casa Blanca aprovechó para celebrarlo porque es una, desde hace muchas décadas, muchas administraciones, se nombró como un día que se conmemora, un día especial para conmemorar a los mexicanos, y aquí, en particular aquí en Houston, Texas, va a haber un desfile mañana sábado, el desfile del 5 de mayo, donde restaurantes, televisoras de habla hispana, qué sé yo, salen sus carritos alegóricos. Tristemente no nos alcanzó el presupuesto para tener el carrito alegórico de Grupo Fórmula, pero esperamos que para la próxima ya decoramos ahí el Mustang que tú conoces bastante bien para el próximo desfile, pero es lo que se va a celebrar en el tema del 5 de mayo aquí en Houston, Texas. Pero más importante, compañero, lo que va a pasar el título 42 que termina el próximo jueves. Estuvo el secretario Alejandro Mayorkas en Bronzeville, y algo tuvo una conferencia de prensa, un discurso, y después una ronda de preguntas y respuestas, y afirmó que sí tiene un acuerdo con México, ayudándole a tratar de reducir el flujo de venezolanos, en particular que se disparó después del trágico incendio allá en Ciudad Juárez, y que México va a ser un socio importantísimo para el tema de controlar el flujo de inmigrantes que se espera que se vaya por la borda. Todo esto cuando termine esta herramienta, realmente es una herramienta América, que la convirtió en una herramienta de inmigración en las épocas de Donald Trump, y que le va a explotar en la cara a Biden, porque porque ya se acabó la pandemia, según la WHO. ¿Y qué viene entonces, mi querido Paco? Porque va a venir una realidad diferente para Estados Unidos en el tema migratorio. Esta misma semana Joe Biden anuncia que enviará 1,500 efectivos, no de la Guardia Nacional, que eso me hacían ver que era muy importante, pero sí efectivos militares. Sí, mira, o sea, desde el 2006 han mandado soldados del ejército norteamericano a la frontera, y desde 1836 un soldado en la frontera en tiempos de paz, compañero, no te puede preguntar ni siquiera la hora, mira, menos detenerte. O sea, un soldado en tiempos de paz no puede hacer funciones de procuraduría de justicia. ¿A qué va el soldado? El soldado va a traer su equipo militarizado, no tanques, ni metralletas, ni ese rollo, sino, estamos hablando temas de ¿cómo se llama? Radar, infrarrojo, sus helicópteros, binoculares especializados, inteligencia, ¿no? Por lo general. Audio, inteligencia, etcétera, sus drones, y principalmente le van a ayudar a los de inmigración a hacer todo el papeleo administrativo que tiene saturado a los oficiales de inmigración en sus oficinas, porque obviamente los detienes, pero también por cada uno que detienes, ahí me tienes que hacer un papeleo como de 15 hojas. Tienes que sacarle huellas, tienes que documentarlo, tienes que saber dónde lo vas a mandar, quién es, a dónde es, si se suelta o se deporta. Y todo eso es algo muchísimo, que tarda muchísimo, y saca oficiales de inmigración, de la patrulla fronteriza en particular, de su principal chamba, que su nombre lo dice, patrullar la frontera. No estar detrás de un escritorio haciendo todo el papeleo que va con el tema de arrestar. Entonces, los soldados van a ayudar al tema administrativo, el tema humanitario, el tema de médico, qué sé yo, etcétera, etcétera, todo menos
así como ha sido Claro. durante décadas, el detener inmigrantes. Sí hubo reportes en las épocas de Trump en el que algunos soldados de repente cruzaban la línea en el tema de, no la línea fronteriza, pero cruzaban la línea constitucional y sí tocaban o detenían o intimidaban a los inmigrantes con sus rifles, los amenazaban, pero eran reportes esporádicos e insisto, si sucedieron o no, es un acto ilegal, anticonstitucional y no pueden hacerlo. Perfecto. Pues Paco, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra y por supuesto atentos a lo que va a suceder en este sentido del título 42 allá en la Unión Americana. Gracias, Paco, cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana y ahorrarle para llevar ahí. Sí, no te despidas, ahora quédame arreglado de luz y con Luis Miguel, por favor. Arreglar para llevar a la pareja a ver a Luis Miguel. Cuídate, buenas noches. Sí. Adiósillo. Un abrazo. Adiós, gracias a mi amigo Paco Villalobos, que es un gran anfitrión, cuando uno va a Estados Unidos y visita a Paco Villalobos, es extraordinario anfitrión. Las 8 de la noche con 17 minutos, me da gusto poder recibir a Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Usted la conoce, hay expertos que hablan de estos temas y Eunice es una voz fundamental escuchar en estos momentos. Eunice, qué gusto saludarte a nombre del doctor Curcio. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Eunice, pues atento a lo que ocurrió hoy en la mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la parte que utilizó el canciller Marcelo Ebrard para anunciar varias acciones que se van a estar generando, un tema que tiene que ver con estas citas o programar citas a través del WhatsApp, lo del título 42 que también se dio a conocer y que también el gobierno mexicano está muy atento a la implementación del mismo. ¿Dónde debemos poner el acento? ¿Dónde debemos poner la atención a lo que hoy se conoció desde la conferencia mañanera y lo que viene a futuro, Eunice? Bueno, yo creo que pues es importante estas medidas que anuncia el canciller, sobre todo porque muchas de ellas provienen de una exigencia constante de nuestros migrantes en el exterior. Entonces yo veo algunas de ellas pues muy importantes a atender en los consulados, a que los consulados tengan esta apertura más amplia hacia la comunidad, porque ese era uno de los grandes retos en la Cancillería y en los 50 consulados de México. Entonces yo eso lo veo muy bien. Incluso menciona que hasta se presentarán nuevas vías de movilidad laboral, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me preocupa es más bien el tema de los acuerdos que ya se hablaba ahorita con el título 42. Hay que recordar, como ya se decía aquí, que es una medida de salud pública que se extendió varias veces, incluso siguió un camino muy tortuoso en los tribunales, ya que cada vez que iba a terminar esta política, los republicanos metían algún recurso. Hay que recordar que la última vez que iba a terminar era en diciembre. Por eso es que en lugares como Ciudad Juárez había muchos migrantes, principalmente venezolanos, que lo que hicieron es viajar porque esperaban poder ingresar después del término del título 42 en diciembre. 2 días antes de que se diera el término, se canceló el término de esta política. Ahora ya el 11 de mayo parece que no hay vuelta atrás, ya no hay motivo, ya por todos lados está declarado el fin de la pandemia y no podemos seguir manteniendo esta política sanitaria y utilizándola como un control migratorio. Aquí lo importante creo que va a ser de qué forma México va a seguir ayudando a Estados Unidos. El canciller y lo que se ha dicho hasta ahora es que México va a seguir apoyando, ya sin título 42, a recibir a personas de otros países. Y eso sí hay que ver muy bien bajo qué parámetros legales y bajo qué colaboración con Estados Unidos, porque eso es parte del problema. Y la olla de presión en la frontera norte es que pues han regresado a más de 2.7 millones de personas bajo este título 42, también revisando las cifras de los últimos, de las últimas cifras, digamos, de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, observamos pues que hay el mes pasado hubo cerca de 200,000, de poco menos de 200,000 detenciones en la franja fronteriza, entonces pues que es un número importante, y bueno, se espera, según los legisladores republicanos que han estado quejándose mucho de este término del título 42 el 11 de mayo, pues según pueden llegar hasta 900,000 o 1,000,000 de migrantes con este término. Estados Unidos ha estado anunciando, por un lado, los soldados, 1,500 que se suman a los 2,500 que ya había, entonces son cerca cerca de 4,000 soldados en la frontera. Luego los centros también en Colombia y en Guatemala para el procesamiento migratorio, que también
también esperan que ahí hay un tapón. Y finalmente, la colaboración con México y la amenaza constante de aquel que se atreva a cruzar, sí va a haber un castigo mayor que antes, incluso 5 años no van a poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, bueno, seguimos por la vía de la seguridad, la militarización y el control, y creo que hay que darle paso cada vez más a la inclusión, a las vías legales, que también México ha insistido ahí con Estados Unidos, y creemos que esa es la única vía que verdaderamente va a ser efectiva, porque entre más difícil sea pasar, más va a costar y más van a ganar los delincuentes. Por supuesto, porque estás haciendo mucho más difícil ese tránsito, más riesgoso se convierte, y estas ganancias puede tener a las personas que desarrollan sus actividades alrededor de la trata de personas, que también cada vez vemos hay más crueldad, hay poco humanismo y por supuesto poca solidaridad con esto que ocurre. Eunice, en torno al otro anuncio, un anuncio, no sé qué tanto lo valores, esta defensoría de personas mexicanas que encuentran en Estados Unidos pues algún tema adverso en materia penal. ¿Esto es histórico? ¿Esto no existía antes? Los consulados han tenido tradicionalmente acuerdos con ciertos bufetes de abogados allá. Hay abogados que trabajan muy de la mano y llevan algunos casos. También en el momento que Trump estaba en la presidencia, pues se lanzó toda una estrategia de defensa vía la red consular, ¿no? Para poder colaborar con los mexicanos que tuvieran algún problema en este sentido. Entonces, sí ha habido algunas iniciativas, pero esperemos que esta, como la está anunciando el canciller, pues sea con más recursos, más fuerte, ahora sí que más territorial. Eso creo que es lo importante. Hay que recordar que mucha gente pues ya no se acerca a los consulados, ya está por allá y realmente no es un lugar al que asistan demasiado. Entonces creemos que lo importante para que funcionen estas vías es que sea más territorial, que salgamos del consulado y que puedan a partir de ello pues sí hacer esta defensoría de las personas migrantes. Pero sí me parece interesante el enfoque que le está dando el canciller, sobre todo porque en los últimos meses ha estado cercano a muchos de los migrantes, escuchando también sus demandas. Este tema de las citas es fundamental que cambie, porque es realmente un milagro obtener una cita en los consulados por un sistema que hay ahí que falla desde hace mucho y hay quejas desde hace mucho. Entonces, ojalá que estos cambios permitan abrirse mucho más a la comunidad, contribuir en esta defensa que a veces es muy necesaria por el tipo de casos que hay de los mexicanos que detienen, y para que tengan un debido proceso. Y sobre todo, incluso se hablaba hasta de tener la información en varias lenguas indígenas, que también es importante en algunos lados de Estados Unidos, porque pues hay una gran población de mexicanos que está allá que ni siquiera habla español, claro, ¿no? Habla su lengua. Pues sí, vamos a ver de qué manera, ¿no? Y como tú bien lo comentas, das en el punto fundamental, Eunice, recursos. Luego hemos visto que hay muchos buenos deseos, pero hay pocos recursos, porque hay recursos que se están destinando a programas sociales o a alguna otra circunstancia, llámese una refinería, llámese un tren o llámese un aeropuerto, y se dejan de atender este tipo de circunstancias o programas que son muy sensibles, sí, pero que trabajan con dinero, que trabajan con recursos, y que difícilmente podremos tener éxito si no corren o existen lo suficiente cantidad de dinero. Pues Eunice, te dejamos, te abrazamos y te deseamos un excelente fin de semana, y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, hasta luego. Buen fin de semana. Cuídate mucho, es Eunice Rendón. Ella pues es una de las voces expertas que hay alrededor de todo lo que ocurre en la migración. Y ya que estamos en temas de migración, nos vamos hasta Tijuana, en Baja California, 2 horas menos, allá son las 6:24. Rocío Galván, ¿qué es lo que nos dices de este simulacro que hay en la garita en una de las garitas allá? Hay 2 garitas muy importantes, la de San Isidro y la que se encuentra también hacia el norte en la Mesa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa zona? Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes. Hola, Jaime, yo también te saludo con mucho gusto. Es una hora de diferencia. Ah, mira. Con el nuevo horario, ahorita ya nada más es una hora de diferencia. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Pues de aquí hasta octubre, que cambia el horario al invierno. Vamos a tener esta hora de diferencia nada más. Y bueno, mira, fíjate que, bueno, pues están llegando mucha migración. El próximo 11 de mayo se cierra el Tratado 42. Y bueno, pues la situación es que pues mucha gente piensa que puede llegar y cruzar, y hoy las autoridades de aduanas, CBP, Aduanas y Protección Fronteriza, hicieron un simulacro a la 1 de la tarde
en la garita de San Isidro, en las puertas 28 a 34. Duró poco, Jaime, comparado con otros simulacros que se han dado, la verdad es que la gente sí estuvo expectante. Aventaron bombas de humo, hubo algunos disparos, se movilizaron elementos de aduanas y protección fronteriza, y bueno, pues la interpretación de algunos dirigentes de albergues y todo es que es como una advertencia, porque ya ha habido intentos de cruce masivo por parte tú lo recuerdas, de la caravana migrante. Esto fue en noviembre del 2018, cuando intentaron cruzar 100 y cerraron la garita, y bueno, pues fue una movilización impresionante. Entonces, es de alguna manera, dicen, una advertencia de lo que puede pasar si hay un intento de cruce masivo. Pero mientras que eso ocurre, los albergues están saturados, Jaime, y el Ayuntamiento de Tijuana ha anunciado, la alcaldesa, que van a habilitar otra vez las unidades deportivas como albergue, ante lo que se prevé que será una llegada masiva de migrantes. Hay de todas partes. Incluso hay una aplicación para la solicitud de asilo político que no ha funcionado, el CBP One, y fíjate lo que son las cosas, Jaime. Dicen que los que más han obtenido citas son los rusos, porque tienen mejores teléfonos que los migrantes de otras partes del mundo, porque pues llegan de África, llegan de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de todas partes, y lo que están haciendo es cruzar y quedarse entre las dos puertas fronterizas, como en una especie de corredor, en donde esperan que lleguen los elementos de aduanas, los detengan, y entonces ellos hagan su solicitud de asilo político. Eso es lo que te podemos informar. El simulacro duró aproximadamente 10 minutos y bueno, no provocó lentitud en el cruce, no tuvo consecuencias. Híjole, pues veremos, esperemos que esto no suceda y veremos qué es lo que ocurre. Pero sí, hay mucha tensión, Rocío, tú que vives en la frontera, este título 42 pues ha traído más tensión de la de por sí ya estamos viviendo, atentos a todo lo que está ocurriendo. Y como bien lo comentaba hoy el propio canciller en la conferencia de prensa que se celebró en el estado de Puebla, podemos estar ante engaños, pues, si de por sí ya la gente que vive de engañar y de aprovecharse del dolor que ocurre alrededor de los migrantes, el título 42 puede traer más engaños, puede traer más abusos, y ahí es donde estaría el riesgo, Rocío. Sí, se cierra esto que tú sabes fue creado en la presidencia de Trump y que actuaba como una condición de salud en donde los migrantes eran deportados si se pensaba que pudieran tener algún problema de salud derivado del coronavirus. Entonces, bueno, llegó Biden y lo mantuvo, y ahora, bueno, pues se termina, y pues dicen que las autoridades estadounidenses ya tienen preparado algo porque pues viene la migración y esa no se detiene, Jaime, esa no se detiene, sigue llegando por todas partes, y pues aquí en Tijuana tenemos el claro ejemplo de esta migración que llega de todas partes del mundo. Tremendo. Antes era mucho centroamericano y sudamericano, pero ahora vemos mucho africano y bueno, a raíz del conflicto en Rusia, mucho ruso y ucraniano. Pues vamos a estar muy al pendiente. Gracias, Rocío, cuídate mucho. Y bueno, pues siendo las 7:29, una hora de diferencia, te abrazo fuerte, cuídate. Gracias, Jaime, hasta luego. Muy buen fin de semana y mañana espero escucharte, ¿eh? Mañana estamos en vivo, ya no te vamos a desmadrugar tanto. Sí, no te preocupes. Ok, cuídate. A dormirse, mi querida Rocío, porque mañana nos desmañanamos todos. Así que hay que ser solidarios. No es cierto, Rocío Galván. Gracias. Oiga, y ya le decíamos al inicio de este espacio informativo, tanto de la radio como de la tele, importante lo que escuchamos hoy desde la Organización Mundial de la Salud. Andrea Domínguez, médico cirujano con posgrado en Salud Pública y Epidemiología en el Instituto Karolinska. Andrea, pues se escuchó, se dio el anuncio, pero no hay que emocionarnos y no hay que cantar victoria. ¿Cómo te va, Andrea? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Te saludo con el gusto de siempre para ti, a todo tu auditorio y también al auditorio del doctor Leonardo Curcio, por supuesto. Escuchamos esto y lo que tenemos que entender muy bien es el contexto. Una cosa es que se haya determinado el fin de la emergencia sanitaria y otra cosa es decir que COVID ya no existe o que se acabó, y son cosas totalmente diferentes y la segunda no es así.
¿Seguiremos viendo casos de COVID? Sí, seguiremos con este virus circulando en nuestro entorno, es un hecho, pero lo que también es cierto es que ha disminuido la peligrosidad gracias principalmente a pues el uso de cubrebocas, a las medidas higiénicas que hemos estado instalando, pero sobre todo también a la vacunación. A la vacunación, Jaime, que ha sido posible que en tiempo récord logremos una tasa de vacunación de este calibre para lograr entonces que disminuya también la peligrosidad. La biología evolutiva propia del virus se ha contenido, es decir, no hemos visto subvariantes después de Omicron que sean variantes de interés o variantes inclusive peligrosas que puedan ser causantes o posibles causantes de olas tan pronunciadas como las que vimos anteriormente. Estamos cursando la sexta ola, pero aún así en intensidad y duración no parece ser de mayor peligrosidad. ¿Cómo lo vemos? Con el número de contagios, con también la tasa de positividad, con el número de hospitalizaciones, pero también por el otro lado vemos la tasa de vacunación. Otra cosa que hay que entender es que el virus seguirá evolucionando, obviamente a un ritmo mucho más, esperemos, enlentecido o ralentizado, gracias también a estas medidas que hemos estado haciendo y que ya estamos más adaptados, unos más que otros siempre, pero más adaptados. Y con el paso del tiempo vamos a requerir esta vacunación probablemente anual, que ya se nos ha estado anticipando para que estemos vigentes tal y cual como lo hacemos con algunas enfermedades respiratorias, Jaime. Pues sí, bien lo comentas, doctora. Hay que estar muy pendiente, bien lo señalas también, no se debe de cantar victoria. ¿El virus qué? ¿Queda entre nosotros como qué, doctora? Es un virus que queda en un formato ahorita este año sigue siendo de Omicron, con la subvariante Omicron, y prevalecen las subvariantes también de Omicron. Sin embargo, sigue existiendo una vigilancia epidemiológica a nivel internacional. ¿Esto qué significa, Jaime? Que seguirán secuenciándose cierta proporción de muestras para justamente monitorear que no esté surgiendo o que no estén surgiendo nuevas subvariantes después de Omicron que se conviertan en variantes de interés catalogadas por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué sitios son los que mayor interesan? Por ejemplo, veíamos en esta semana lo que aconteció, por ejemplo, en Sudán, el robo de estas muestras biológicas en el laboratorio, en donde también se tiene ahí, aparentemente la Organización Mundial de la Salud determinó que también se habían robado un poco de muestras o habían tomado clandestinamente muestras de COVID. Entonces, este tipo de usos como armas biológicas pueden ser, por supuesto, en lugares donde hay mucha tensión geopolítica, pueden ser lugares importantes. Ahora, esta vigilancia me va a permitir también saber y prender las alarmas con mucha anticipación por si llegara a haber una emergencia sanitaria que nunca va a ser como la que hubo en 2019, 2020. ¿Por qué? Porque recordemos que no teníamos inmunidad para el virus. Eso fue algo que hizo catastrófica esta pandemia, que era un virus nuevo. Ahorita ya existe cierta inmunidad y mientras estemos vacunados y protegidos, debemos de mantenernos ciertamente con calma, siempre en guardia, pero con calma de que, por supuesto, vamos a tener una menor probabilidad de acabar en el hospital o de fallecer, ¿no? Que eso es básicamente lo pivote. Y bueno, pues muchas lecciones quedan, doctora, hay que reflexionar en ello. Por supuesto, hubo cosas también, a pesar de el dolor de las casi, pues se dice más de 333,000 personas que murieron en cifras oficiales, pero esto se dice y usted lo conoce, el exceso de mortandad, que esta cifra hay que duplicarla, alrededor de 700,000 personas hoy ya no están entre nosotros. Así que ese es el gran recuerdo y también la gran reflexión. Andrea Domínguez, médico cirujano con posgrado en Salud Pública y Epidemiología por el Instituto Karolinska. Gracias, cuídese mucho, doctora. Abrazo grande. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto, gracias a la doctora. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con entrevistas que realizó el doctor Leonardo Curcio y nosotros, por supuesto, hasta el final vamos a estar con ustedes atentos a la información de este viernes 5 de mayo. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que se desarrolla este quinto encuentro internacional de rectores auspiciado por Universia. Yo le agradezco mucho a Arturo Chervovsky, la cabeza de este esfuerzo en México, que hoy converse con nosotros. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, cuéntale al auditorio, para entrar en materia, un poco de contexto, ¿no? ¿Qué ha hecho Universia todo este tiempo? Recordamos las cumbres de rectores. ¿Cómo ha venido trabajando en los distintos ámbitos? Cuéntanos, Arturo.
Mira, te lo agradezco muchísimo. Hace ya más de 25 años, Banco Santander toma una gran decisión que nos ha marcado como banco y que realmente se ha vuelto parte de nuestro ADN, parte de nuestra seña de identidad como banco. Y es que decidimos hace ya más de 25 años que el grueso de nuestra responsabilidad social corporativa la íbamos a dedicar al apoyo a la educación superior. Esto es, a programas de fortalecimiento para las universidades y para todas las comunidades universitarias. Y llevamos ya 25 años trabajando no solo en México, sino en todo el mundo, en todos lados donde hay una presencia de Banco Santander, trabajando de forma muy, muy activa con las universidades en esos países a través de Santander Universidades y de Universia, ¿no? Dos unidades de gestión que tienen como propósito precisamente el fortalecimiento de las instituciones de educación superior, colaborar fuertemente con las universidades. Y esto lo hacemos de muchas formas. Lo hacemos siempre y primero que nada escuchando a las universidades, estando muy abiertos y muy sensibles a las necesidades mismas de las universidades y sobre esa sensibilidad, pues con programas muy afines que puedan ser de beneficio para lo que están haciendo las universidades. Entonces, trabajamos programas de becas, programas muy agresivos de becas, trabajamos programas de primer empleo para ayudar a los estudiantes universitarios a insertarse en los mercados laborales en diferentes sectores productivos. Trabajamos muy de cerca con las universidades en todos los temas que tienen que ver con la transformación digital y de los modelos educativos de las mismas universidades. Como sabes, y esto se ha vuelto muy, muy claro, Leonardo, y particularmente a partir de la pandemia, pues el sector de la educación superior es un sector que está pasando por grandes disrupciones y por grandes cambios, confrontando varios temas muy, muy fuertes, y justo estamos abocados a apoyar a las universidades en esto, y es el contexto para este quinto encuentro internacional de rectores. El quinto porque hay 4 previos, pero bueno, estamos muy contentos de este que es la próxima semana en Valencia. Valencia, por supuesto. Oye, el gran tema, recordaba con el rector Narro hace algunos días, el encuentro que tuvo lugar en Río, se vislumbraba todo el impacto que iba a tener la hiperconectividad en las universidades, la plataforma esta para los MOOCs, y bueno, pues hemos tenido la experiencia de la pandemia y hoy las universidades están cada vez más interrelacionadas. Cuéntanos cuántos rectores forman parte ya de la red, cuántas universidades están trabajando en esto, Arturo. Mira, trabajamos en diferentes formas y diferentes maneras con más de 2,000 universidades en el mundo, y en la red de Universia son ya más de 1,200 universidades que participan como parte de la red, ¿no? Y precisamente estos encuentros sirven, así como fue el de Río de Janeiro en el 2014 y que nos traía locos el principio de los cursos digitales, los MOOCs y demás, sirven para poner en común... ¿Cómo ha cambiado el mundo, eh? Oye, sí, y ahora, mira, qué bueno que lo platicamos en 2014, y ahora yo me imagino que la locura va a ser ahora en Valencia, vamos a estar hablando de ChatGPT, de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos viene a volver a dar una arrastrada como la que nos estaba dando estos temas de los MOOCs y de la educación digital en el 2014. Sí, cómo va cambiando todo eso. Solo platicaba con Narro entonces. Hoy el rector Graue estará ahí con la rectora de la Universidad de Valencia encabezando este enorme esfuerzo. Uno de los temas fundamentales es también impulsar el que las universidades, y en esto el banco juega un papel central, puedan efectivamente acompañar la formación a lo largo de la vida. Otra de las transformaciones, además de lo tecnológico, es que nos tenemos que estar formando, capacitando permanentemente, Arturo. Completamente, Leonardo. La verdad es que las grandes disrupciones que ahorita están aquejando al mundo de la educación superior no solo son por la tecnología, es porque el mundo ha cambiado, y también realmente con ese mundo que está cambiando, pues hay que revisitar el papel de las universidades. El papel de las universidades en términos del aporte que hace a la sociedad en general. Por eso el lema de este encuentro es universidad y sociedad, porque estamos en un momento que tenemos que reflexionar justamente cuál es el papel que la universidad debe de jugar ante los grandes retos que confrontan a la humanidad, a la sociedad en general, y entre esos también parte de lo que sí está sucediendo, y es muy claro, es que han cambiado los modelos educativos, pero también las competencias, digamos, que necesitamos para ser buenos ciudadanos y también parte productiva de la sociedad, ¿no? Y con este cambio en las competencias, pues algo de lo que las universidades empiezan a ver es que estos modelos a donde se dedican
primordialmente atender a jóvenes entre los 18, 21, 22 años, ya no dan. Nos damos cuenta que todos los sectores productivos, pero también para ser ciudadanos que aportan a la sociedad, nos tenemos que estar capacitando constantemente y por ende, de repente, el tema de aprendizaje para toda la vida se vuelve muy, muy importante y empezamos a ver que las universidades juegan un papel no solo con los jóvenes entre los 18 y 22 años, sino que las poblaciones que atienden están cambiando también. Sí, claro, y demandas nuevas. Hay dos ejes que me parecen particularmente sugerentes que te pido que comentes desde la perspectiva de tu escritorio. Tema de desarrollar cultura de emprendedores. Decía Fray Servando Teresa de Mieres que en México todo el mundo quiere vivir de un sueldo del gobierno. Todo eso está cambiando, ¿no? La gente se da cuenta que su vida no depende de eso. Espíritu emprendedor, innovación y pensar también, Arturo, en una sociedad más próspera, pero que al mismo tiempo sea más incluyente. Completamente. Yo te diría, Leonardo, que son dos de los retos muy grandes. El emprendimiento, porque al final en el emprendimiento mismo, seas exitoso o no seas exitoso, sí vienen asociados una serie de competencias que te garantizan un éxito, si no con tu propio negocio, que te van a garantizar un éxito en la vida y en los mercados laborales, aun si tu propio negocio no es exitoso, que es precisamente lo que se requiere para vivir en un mundo de mucha incertidumbre con el que vivimos ahorita, ¿no? La capacidad de tomar decisiones, la capacidad de discernir, de tener pensamiento crítico, también de poder asumir ciertos riesgos y responsabilizarse por ellos, ¿no? Y lo que siempre decimos también, la resiliencia. Si podemos fomentar esto en nuestros universitarios, sean o no sean finalmente dueños de sus propias empresas o sean exitosos como emprendedores, de todas maneras, con estas competencias siempre la van a hacer en la vida, ¿no? Y en ese sentido es muy importante. Ahora, en la vertiente de innovación, pues lo vemos, estamos viviendo en un mundo que está cambiando rápidamente. Aquí sí regresa el papel de las tecnologías y ante este papel de las tecnologías pues se abren muchísimas oportunidades, pero también digamos que la responsabilidad y obligación de las universidades de preparar a la gente para poder aportar y sobrevivir bien en estos cambios tan fuertes que se vienen, ¿no? Eso yo te lo diría es fundamental y estás tocando el otro reto, ¿no? El de la inclusión. El de instituciones universitarias mucho más incluyentes, ¿no? Muchas veces parte de la crítica brutal que se hace de las instituciones de educación superiores que tienden a ser instituciones elitistas o que han fallado en esa tarea, en ese deber social de la inclusión. Y es algo que no nos podemos dar el lujo en estas sociedades del conocimiento, no solo en México, sino en todo el mundo, de precisamente que la universidad sea un punto de exclusión, sino tienen que ser focos de inclusión y tenemos que cambiar los modelos para que atiendan a más gente. Prosperidad incluyente. Pues una cita ciertamente relevantísima. Más de 700 rectores estarán discutiendo en Valencia en estos días todos estos temas. Arturo, yo te agradezco mucho el enlace. Yo te lo agradezco a ti, Leonardo. Muchísimas gracias. Iremos manteniendo al tanto a tu auditorio de todo lo que trascienda con todos estos rectores y bueno, con el orgullo de que va México muy bien representado y que el encuentro sí lo está presidiendo el doctor Enrique Graue de la UNAM, que es un gran orgullo para México, que México esté presidiendo a través de su persona un encuentro internacional de esta magnitud. Arturo, te lo agradezco mucho y bueno, pues ya lo estaremos comentando. Un abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Leonardo, y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, es así como llegamos al final de el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Se despide Jaime Núñez. Los invito a que nos sigan acompañando. Recuerde que el día de mañana, aquí en la pantalla de Telefórmula, de 7 a 10 de la mañana, y por nuestra estación hermana, 103.3 de FM, 970 de AM. Y el próximo lunes, nuevamente aquí, en el espacio del doctor Curcio, de 7 a 9 de la noche. Cuídense mucho y como dice el doctor Leonardo Curcio, me voy a tomar esta licencia. Sean rabiosamente felices. Claro que se lo merecen. Nos vemos pronto.